Sean bienvenidas todas y todos a este segundo episodio del podcast Hablemos de Literatura. Aunque hoy no nos convoque la literatura, hoy hablaremos sobre un fenómeno pragmático que desde hace un tiempo me llama mucho la atención. Son los actos de aula, en específico los actos de aula performativos en relación al feminismo, a la mujer y al género. Esto porque he podido conocer diversas fuentes bibliográficas que hablen de ello, además de que realicé un ensayo que habla sobre la mujer en la cultura y el lenguaje. Hoy hablaremos sobre los actos de habla performativos y el feminismo. Sean bienvenidos a este nuevo episodio. No a la iglesia, no al Estado, todo su aparato, cómplices culpable, mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mi cuerpo yo mando. En esta primera sección trataremos de dar un marco conceptual que nos permita entender todo el desarrollo del episodio, aclarando que actualmente el movimiento feminista ha abordado diversas temáticas desde las distintas ciencias y la lingüística no se ha quedado fuera de dicha disputa, principalmente al plantear el lenguaje como un campo de discusión y pues mirando cómo desde este se empieza a oprimir a la mujer también, y pues que es un acto político. El aula también es un acto político. El primer concepto del que hablaremos es la teoría de Austin, que son los actos de aula. Los actos de aula son una teoría pragmática que tiene su origen en 1962, en los cuales se plantea que el lenguaje sirve para más que enunciar y describir los estados del mundo, sino que este también tiene una capacidad de hacer cosas con él, de modificar cosas en el mundo. En la teoría de los actos de aula se plantean tres momentos. El primero es el acto locutivo, el segundo es el acto ilocutivo, el tercero es el acto perlocutivo, los cuales son el significado de una proposición, la fuerza del enunciado y lo que este enunciado consigue. Austin también propone una clasificación de los actos de aula debido a su fuerza ilocutiva, y dicha clasificación son los actos judicativos, que son con los cuales se emiten juicios; los comportativos, que están relacionados al comportamiento social; expositivos, en el cual se ponen en juego cómo las experiencias vividas encajan en un argumento o una conversación; ejercitativos, en el cual se ejercita una potestad, derecho o influencia; y compromisorios, en los que el emisor se compromete o anuncia su intención de hacer algo. Esto es en general los actos de aula. Ahora bien, pasamos a los actos de aula performativos. Los actos de aula performativos o realizativos son ciertos verbos o enunciados que logran modificar el mundo. Para clasificar estos actos de aula, Berrenetsea en 2017 en su tesis nos dice que cuando decimos actos de aula nos referimos a lo verbal y lo escrito. Cuando utilizamos performativos nos referimos a que actúan, generan consecuencias y constituyen realidades, en su página 23. Y Sonia Reverter también nos plantea que no se puede entender la capacidad performativa como una cualidad semántica, ya que esto depende de condiciones extralingüísticas como son la situación, el contexto y la intención del hablante, y que todo acto de aula puede ser performativo si el acuerdo humano lo decide. Este es el primer concepto, son los primeros conceptos, los actos de aula y los actos de aula performativos. Ahora bien, el segundo concepto es muy importante porque es con lo que lo relacionaremos el día de hoy, y es el feminismo. El feminismo, al ser una de las mayores tendencias actuales, debido a sus múltiples manifestaciones, ha adquirido una gran importancia para los investigadores, principalmente en el ámbito político y antropológico. Es por esto que hay diversos conceptos sobre esto. Uno de los más concisos es el que nos brinda Sonia Reverter del texto Actos de Aula y Feminismo, que es el texto con el que trabajaremos hoy, y es cuando nos dice que el feminismo es tanto una teoría como un movimiento social, que hay muchas y diferentes teorías feministas, sin embargo que el punto en común en la mayoría de estas es luchar contra modelos asimétricos de poder. Este es como el concepto más conciso que
pude conseguir. Sin embargo, también es importante conocer como otras aristas, otros conceptos que nos brindan. Y también quise traer el de Monique Wittig, una francesa, que en el texto El pensamiento heterosexual y otros ensayos nos plantea que el feminismo, al contener la palabra fémina, mujer, significa que es alguien que lucha por las mujeres, y que para muchas de ellas significa que alguien lucha por las mujeres como clase y por la desaparición de esta clase, y que para muchas otras esto solo quiere decir que lucha por la mujer, por la defensa de sus derechos. Ahora bien, ¿cómo se relacionan los actos de habla y el feminismo? Sonia Reverter nos plantea que el lenguaje introduce una construcción semántica de la realidad a la que refiere, en nuestro caso, el cuerpo. El lenguaje no solo refiere a una materialidad, sino a una misma condición de que esa materialidad sea experimentada e interpretada. También nos plantea que debemos ver el género como algo performativo, lo que quiere decir que no es algo estable ni fijo, sino que tiene características identitarias que son creadas y constituidas a través de la repetición estilizada de los actos. Por esto es que la repetición de esta convención hace que se institucionalice el género. Y es que por medio del lenguaje se produce una normatividad y una serie de convenciones que son creadas y recreadas, o sea, se refuerzan hegemónicamente por la repetición, un proceso de repetición, estabilización, legitimación y naturalización. Todo esto hace que se cree la sociedad, que se forme la sociedad y que de ella se desprendan los discursos de poder. Una evidencia de esto es todas las palabras despectivas que utilizamos de manera despectiva, haciendo referencia a las disidencias sexuales. O sea, como cuando le mencionamos a un amigo marica y este tipo de palabras. Otros factores simbólicos que son sumamente importantes y que forman el discurso de la sociedad es, por ejemplo, la pornografía, que demarca una línea estética tanto para hombres como para mujeres, principalmente el de las mujeres. Y lo que es más preocupante aún es que los niños y los jóvenes forman su sexualidad basándose en este tipo de lenguajes, en este tipo de discursos. Otras cosas que también son muy importantes es, por ejemplo, cómo en el derecho se invisibilizan ciertas cosas, hablando de crimen pasional, tratando de invisibilizar los feminicidios. Y con esto pues también vemos que la Constitución parte de un pacto social, un contrato social heterosexual, como lo plantea Wittig y Curiel en su tesis para maestría en antropología, que su tesis se llama El régimen heterosexual de la nación, y pues se puede evidenciar en distintos artículos, por ejemplo, en los que plantean a la familia como el eje central de la sociedad, haciendo mención explícita de una familia tradicional meramente heterosexual. Además, que en la Asamblea Nacional Constituyente hubo muy poca participación de mujeres, que esto es muy relevante. Aunque retomando ya un poco lo del lenguaje, hay que entender que el lenguaje introduce una construcción a la realidad que nos habla de nuestro cuerpo. Y es que, como ya lo hemos planteado, el lenguaje no solo refiere, sino que crea. Hay que entender el lenguaje como creación de una materialidad, la cual es experimentada e interpretada por la sociedad. Es por esto que también hay formas de resistir, ya que el cuerpo es construido pero se puede reconstruir, ya que el lenguaje se rehace de manera constante. Por esto es sumamente importante que el sujeto juegue un papel activo en la creación, en la construcción y reconstrucción del sujeto. Es importante que sea un sujeto activo, un ser activo
en esta condición de resistencia a esta normatividad heterosexual y patriarcal que se desprende del lenguaje. No a la iglesia, no al Estado, todo su aparato, cómplices culpables, mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mi cuerpo yo mando. Esto sería todo por este segundo episodio. En esta última sección quisiera contarles cuál fue la bibliografía utilizada. El principal fue un artículo de Sonia Reverter Bañón que ella presentó ante el 14º Congreso Valenciano de Filosofía. El segundo fue El pensamiento heterosexual y otros ensayos de Monique Witting, El régimen heterosexual de la nación de Curiel, y un trabajo de fin de máster de la Universidad Complutense de Madrid escrito por Miren Barrenechea Iñarra, y también utilicé mi proyecto final para el seminario de pragmática de la lengua. Si quieren consultar algunos de estos textos, me pueden escribir, yo los tengo todos en digital. Para los que están viendo este video en YouTube, en la descripción estarán mis redes sociales, y espero el episodio haya sido de su agrado y la próxima semana nos veremos con La carroza de Bolívar.